tal? Bienvenidos a un programa más de la serie Los Especialistas. Nuestro tema de hoy, de impuestos y cosas peores, con el consultor fiscal y asesor Luis Alberto Padrón. Luis, bienvenido nuevamente a este programa que es tu programa y de nuestro público. ¿Qué tal, Andrés? Bonito día. Un saludo para toda la audiencia. Pues yo creo que qué bueno que estamos haciendo con frecuencia estos programas porque, como decían en ese otro programa, las reglas cambian. En el programa anterior platicábamos un poco en relación a cómo pues, el SAT se había puesto muy rígido con una fecha fatal para la presentación de la declaración anual de los impuestos de 2019, con incluso pues anuncio de multas y de sanciones. Sin embargo, parece que las cosas han cambiado. ¿Qué nos dices al respecto? Fíjate que sí, pues yo creo que la autoridad escuchó las voces desde todo el país. Hay que recordar que cerca del 90% o más del padrón de contribuyentes son de personas físicas. Entonces, imagínate el grado de complejidad que representaba esto, de que los contribuyentes por las barreras tecnológicas no pudieran cumplir a más tardar este próximo 30 de abril. ¿Qué hace la autoridad? De manera inédita y exclusivamente para las personas físicas, otorga un periodo ampliado. No, hay que recordar que esto vencía el 30 de abril y le están dando 60 días adicionales para llevarlo como plazo extendido el próximo 30 de junio de este año. Luis, todo esto suena muy bonito, pero sobre todo, pues obviamente para todos aquellos contribuyentes que andaban muy apurados con la presentación de la declaración. Pero me gustaría que abordaras sobre dos temas. Uno es la presentación de la declaración que implica los pagos que están pendientes y qué otra, o se tiene que haber ya pagado completamente o se pueden diferir esos pagos. ¿Qué va a pasar y qué otras implicaciones tiene este cambio de medidas que prolonga por 2 meses todo este tema? Sí, la autoridad le puso una serie de candados a la declaración anual que aparentemente viene prellenada, entonces, pero este prellenado se alimenta o se carga de los pagos provisionales del contribuyente. Entonces, pongamos un hipotético caso de una persona por honorarios o por arrendamiento, que por algún tema económico, el que haya sido, no ha presentado sus declaraciones, por ejemplo, de los últimos 3 meses del 2019, pues esta persona está impedida por presentar su declaración anual. ¿Por qué? Porque el sistema le va a estar arrojando información nada más hasta el mes de septiembre. Es decir, con esto establecen un candado para que el contribuyente al momento de presentar su declaración anual ya haya presentado, aunque fuera de manera extemporánea, sus declaraciones del año 2019. Eso como primera instancia. Pero efectivamente, ahorita en el camino, muchos contribuyentes pues le andaban picando las costillas a su contador diciendo, ya presenta mi declaración, y el contador la presentó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Te salen a pagar 35,000 pesos. Híjole, pues entonces ese contribuyente ya tiene presentada la declaración, pero no ha hecho el pago. En ese inter lo pescaron con este aviso de fecha ampliada. Entonces se acerca con su contador y le dice, oye, ¿y qué onda? Pues esto aquí trae una fecha fatal de pago el próximo 30 de abril, pero la autoridad ya dio una fecha extendida al 30 de junio. ¿Qué hago, contador? No tengo dinero para pagar y quiero aprovechar este plazo ampliado. Bueno, ahí la salida, Andrés, es que el contador o el contribuyente, si se está atreviendo a hacer su declaración anual, pues presente una declaración complementaria. Y al presentar una declaración complementaria, se vuelven otra vez todos los procesos y se libera otra línea de captura para presentar en el banco y ahora sí va a traer una fecha ampliada con el 30 de junio. Esa es la única salida para aquellos contribuyentes que se encuentran en esa situación. Todo esto hemos visto que para el SAT parece ser que la palabra clave actualmente es recaudación. Y podríamos ver esto realmente como un estímulo para el contribuyente, sobre todo para las personas físicas, como señalabas, o hay alguna letra chiquita o algún fondo detrás de todo esto.
Pues una reflexión que yo estaba haciendo es que probablemente la autoridad, ahorita con todo este tema del COVID, pues al no estar recaudando, pues no tiene los recursos para estar retornando. Es decir, es como si fuera una gran empresa, que la cobranza se cayó y por lo tanto los pagos, las devoluciones de impuestos que tenían prometidas para devolverlos en un periodo menor a 5 días, pues no están incumpliendo con esta situación. Ah, ok. Entonces, una de las reflexiones es que la autoridad se le haya acabado los recursos y dice, no, hombre, pues vamos a darle un plazo ampliado. ¿Para qué? Para que los contribuyentes no me toquen la puerta, pues ya en una semana y pidiéndome miles de millones de pesos en devolución, y con esto también la autoridad ganaría tiempo. Es decir, dentro de esos contribuyentes que van a estar presentando de manera ampliada sus declaraciones, muchos van a ser a cargo, pero yo creo que una gran mayoría van a ser con saldo a favor. Ahora, la fecha límite, 30 de junio, ¿creemos, Luis, que ahora sí será la definitiva? Sí, sí, o sea, esto es algo, como te digo, inédito, son 60 días de tiempo suficiente, salvo que en el país, bueno, pues haya un tema de salud que impida que los contribuyentes cumplan de manera oportuna con estas obligaciones. Hay que recordar que también aquellos que les salió a pagar, bueno, pues esos 30,000 pesos del caso hipotético que hablábamos ahorita, ese contribuyente podía ejercer un pago hasta en 6 parcialidades, ¿verdad? Pero muchos contribuyentes dicen, oye, es que mi pago en parcialidades ya empieza a correr el otro mes, pero aquel que no los ha presentado, la declaración, pues empezará a correr dentro de 2 meses. Mismo recomendación, vuelve a presentar la declaración anual, vuelve a ejercer el pago en parcialidades y tu primer pago se va a recorrer hasta dentro de 2 meses. ¿Qué tanto para ustedes los contadores y asesores fiscales, como es tu caso, si tienen que estar actualizando para estar al día y poder orientar adecuadamente tanto a las personas físicas como a las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes? Sí, mira, pues este es un tema bastante complejo. Pareciera que la recomendación o la pretensión de la autoridad es que el contribuyente de manera directa se autodetermine, que ya no se requieran los servicios de un contador, pero si dentro de la membresía, dentro de la profesión, bueno, pues vemos una serie de dudas muy complejas que aún y con todos los años de experiencia representan un reto tecnológico y de estudios y de reflexión. Bueno, pues que el contribuyente presente de manera directa su declaración, yo creo que lo vemos demasiado lejos. O podrá ser el caso para alguien asalariado, ellos probablemente puedan presentar su declaración de manera personalísima, pero de ahí en fuera alguien por honorarios, arrendamiento, yo creo que siempre y lo más recomendable es que acudan pues con un profesional en la materia. Definitivamente creo que coincidiría contigo. Creo que el costo de una asesoría sería bastante menor a tener problemas con el fisco. Y sí, hay una frase que yo repito mucho, que es la ignorancia no exime de responsabilidad, porque ya te atreviste, pero bueno, pues te autodeterminaste y las sanciones van a ser con cargo para ti. Lo mismo si tienes un contador también, es decir, hay que tener muchísimo cuidado con quién nos acercamos, ¿verdad? Yo como si fuera un doctor, pedir una segunda opinión, hay demasiada información en la red y como para poder cotejar el dicho de tu contador. Exígele que si hay pago de multas y que estas sean imputables a un mal ejercicio profesional, pues estas sean pagadas por el contador. Si no se compromete a eso, pues yo creo que no estamos ante un profesional de la contaduría, Andrés. Claro. Oye, Luis, pero estamos viviendo una situación atípica, lo hemos comentado ya, con todo esto de la contingencia. ¿Hasta dónde se está aprovechando esta situación como para sumergir ahí algunos otros temas? Por ejemplo, hablemos de estas visitas que ahora se están practicando, no sé si son a nivel estatal, a nivel nacional, tú nos aclararás, que se están practicando sobre todo para que no estén trabajando aquellas empresas consideradas no esenciales. Y segundo, ¿cuál es el criterio real que se están ejerciendo para determinar cuáles son las esenciales y cuáles no las no esenciales?
Bueno, por ahí la autoridad, el gobierno federal publicó en el diario oficial aquellos sectores que consideraban esenciales. Entonces, si tú no apareces en esa lista, pues eres una empresa no esencial. ¿Cuáles son las esenciales? El sector financiero, el de recaudación, las gasolinas, los alimentos, los abarrotes, las ferreterías, entre otros. Pero muchos contribuyentes falsamente o asesorados de manera incorrecta dicen, oye, yo me dedico a vender llantas, pero le vendo a un hospital. Pues sí, pero ¿cuál es el número de llantas que vendes? 1000 llantas, pero le vendo un par a un hospital, para una ambulancia, y ya se creen esenciales. Y algunos han recibido recomendaciones incorrectas de cambiar su actividad preponderante. Es decir, yo soy fábrica de torno y ahora le voy a cambiar pues no puedes meter la actividad esencial del hospital, de la ferretería, del sector agrícola, del sector alimentos. O sea, ellos son tus clientes, pero difícilmente esto te va a colocar como una empresa no esencial. Entonces, ¿cuáles son las autoridades que pueden intervenir a tu empresa si estás desarrollando esta actividad? Pues puede ser a nivel federal la Secretaría del Trabajo, que también lo puede hacer. Hay secretarías del trabajo estatales, dependiendo de la industria. Está Protección Civil, está Secretaría de Salud, y esto puede ser por una denuncia de un trabajador, por una denuncia de algún vecino de donde está el establecimiento o hasta de la competencia. Entonces, por eso es muy importante hacer una integración. Dices, oye, yo me considero una empresa esencial. Bueno, que hagas una integración de una serie de documentos, es decir, hacer una especie de simulacro, que tengo una visita el día de hoy por parte de Protección Civil, Secretaría de Salud o Secretaría del Trabajo. Y ya con todos estos documentos, bueno, pues a lo mejor podrás salir avante o de manera exitosa y que no te impongan sanciones que pueden ser desde una clausura, una amonestación o una sanción económica y bastante cuantiosa. Ahora, estas visitas, si por ejemplo van de la Secretaría de Salud, ¿podría haber otra visita adicional de otra secretaría, por ejemplo, el caso del trabajo? Definitivamente sí, nosotros hemos tenido conocimiento de primera mano donde el día 1 cae Secretaría del Trabajo y al día siguiente llega Protección Civil, ¿verdad? Entonces, podrá ser una empresa esencial, pero si no tiene las medidas de higiene, de sana distancia y demás, pues ellos corroboran que a pesar de ser esto, te voy a clausurar, te voy a amonestar o te voy a imponer una sanción económica. Entonces, una es que tú dejes evidencia de que eres una empresa de este sector esencial. ¿Cómo? Pues tu acta constitutiva, el objeto social, cartas de los clientes donde digan que, bueno, pues tu producto se destina para estas empresas esenciales. Y hoy también tenemos un problema, Andrés, hay algunos municipios, por ejemplo, en el caso de San Pedro, Garza García, que están haciendo una restricción en temas de movilidad, donde, bueno, pues ya no pueden ingresar aquellas personas que no sean residentes, y por eso nosotros recomendamos ampliamente dentro de esta guía que se le otorgue al trabajador un escrito donde digan, oye, es persona colabora para esta empresa, la cual desarrolla esta actividad esencial y va a desplazarse de su casa a su trabajo o viceversa, o va a hacer una visita a un cliente, que traigan el pedido, que traigan pues información o documentación que les permita poder transitar de un municipio a otro, porque prácticamente la movilidad ya está causando un conflicto en ese tipo de colaboradores o de trabajadores para empresas esenciales que siguen hoy en día pues teniendo una actividad. Creo que esa pues es una muy buena idea, Luis, pero qué bárbaro, se me hace que es así también como que remontarnos a la época en que para viajar requerías para moverte salvoconductos, ¿te acuerdas? Y es un tema casi un toque de queda que algunos municipios o entidades locales, bueno, pues están haciendo esa serie de restricciones. Nos han dicho que hay helicópteros, ¿verdad?, que están coaccionando a la gente a que no salga a los parques y demás. Entonces, muchas personas, bueno, pues a pesar de las restricciones, siguen teniendo movilidades. Y bueno, pues allí cada autoridad, tanto federal, estatal o municipal, pues están apretando las tuercas de manera distinta, y que esto crea un caos en las personas porque no hay un orden. Es decir, no hay desde el órgano federal se baja al estatal y al municipal, y todos que fueran en una misma dirección, pero esto no está ocurriendo. Así es.
Oye, Luis, hasta el momento se ha determinado como fecha el 30 de mayo para la suspensión de las actividades de estas empresas no esenciales. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Crees que realmente esa fecha se vaya a mantener, se podrá adelantar o incluso se podría retrasar? Pues bueno, la autoridad, efectivamente, hay que recordar que primero eran 30 días, era por todo el mes de abril, y la autoridad, ese acuerdo simplemente le pone un parche y dice, ¿sabes qué? El acuerdo queda en los mismos términos, estamos ante una emergencia sanitaria, pero ahora el plazo, en lugar de ser el 30 de abril, es el próximo 30 de mayo. Y como vemos, la autoridad, pues yo creo que va a seguir jugando con ese tema de los acuerdos publicados, y esta fecha, pues yo creo que definitivamente no lo va a hacer, no se queda allí. Probablemente se vaya a extender, sí, nos queda, hay que recordar que ahorita la autoridad, pues, como te decía, lo determinó como una emergencia sanitaria y no como una contingencia sanitaria. Luis, tú sabes cómo somos los mexicanos, nos gusta jugárnosla y a veces no creemos el que a nosotros nos pueda tocar. ¿Podrías ahondar un poquito más en lo que podrían ser las multas y sanciones o consecuencias para quienes sigan laborando sin ser considerados como una empresa esencial? Pues fíjate que ahorita tanto las empresas esenciales como no esenciales están teniendo o van a tener un problema a partir del 1 de mayo, porque ¿qué va a ocurrir? Si bien todavía no estamos en un tema de emergencia sanitaria o causa mayor, pues la obligación para el patrón, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se termina exclusivamente en 30 días, Andrés. ¿Qué pasa al día 31? El patrón ya no está obligado a pagar el 100% del salario, tal y como lo intentó pretender el gobierno federal. Entonces, esto termina, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, sí, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se podrá extender el plazo por 60, 90, 120 días, pero el patrón, pues a todas luces, desde un punto de vista económico, no puede sostener un salario al 100%. Entonces, la ley protege al patrón y solamente le obliga hasta el próximo 30 de abril para pagar el salario hasta del 100%. ¿Qué va a pasar a partir del día 1 de mayo? Bueno, pues ya se rompe con este tema económico. El trabajador tiene derecho a permanecer en casa, pero el patrón ya no está obligado a pagarle el 100% del salario. ¿Ahí qué se activaría? Muy probablemente lo que es un salario mínimo por 30 días, y a partir del día 1 de junio prácticamente el patrón quedaría deslindado de pagar cualquier cuantía al trabajador. Triste, pero cierto desde el punto de vista del trabajador y de sus familias, pero pues esta armonía desde el punto de vista económico, pues ya no hay recurso que aguante más allá de 60 días, Andrés. Pues tienes razón, difícil la situación para todos. Luis, otra de las dudas que me nace es, actualmente, pues estamos viviendo, por así decirlo, una tormenta de salud, laboral, económica, fiscal, que no nos va a dejar igual. ¿Qué panorama podrías tú ver que será con el que nos vamos a enfrentar cuando salga el sol? Mira, esta es una pregunta bastante compleja y yo creo que va enfocada según el nicho o industria. Habrá empresas como por ejemplo las de servicios, que si son de primera necesidad, bueno, pues estos se sostienen y que no sufren, ¿verdad? Pero habrá otras industrias, por ejemplo, el ramo de la construcción, que están totalmente detenidas por orden de la autoridad federal, pero esa detención, pues el día que se levante esta restricción, bueno, pues van a retornar con todas las pilas, ¿no? Yo lo que estoy viendo y pensando positivamente es que todos esos pedidos se están acumulando y prácticamente nada más estamos hablando de un diferimiento, es decir, la economía debe de despegar, ¿verdad? Lo que también pudiéramos estar viendo es que tristemente lo que es la pequeña y mediana empresa, pues su nivel de mortandad en un estatus normal es bastante alto. Ahora imagínate con esto,
Hoy en día muchas empresas ya están literalmente cerradas. Esas empresas ya tienen su acta de defunción. Entonces, esto abre también un mercado, ¿verdad? Para aquellas empresas que sobrevivieron a esta tormenta. Entonces, aquellas empresas que logren este brinco, pues se van a encontrar con un mercado ansioso de consumir, de regresar, pues esa alegría que tenemos los mexicanos, ¿verdad? A consumir a un restaurante, al cine, al teatro, a las plazas comerciales. Yo creo que esa vida, al final del día, pues va a regresar y va a regresar tan pronto las autoridades decreten el levantamiento de esta restricción sanitaria, Andrés. Luis, nuestro español es hermoso porque es riquísimo en palabras, pero lo es también en acepciones, ¿no? Entonces, muchas veces se hace uso de este juego de palabras en los que de repente a veces quedamos las personas ordinarias, comunes y corrientes de todos los días. Y ahora se habla ya no nada más de contingencia sanitaria, sino de emergencia. ¿Hay alguna diferencia notable, tangible en estos dos temas? Fíjate que sí, el tema de emergencia sanitaria lo toma el gobierno federal y lo inserta en estos decretos o acuerdos. Y bueno, pues esta palabra no está recogida como tal en la Ley Federal del Trabajo, y esto es lo que vino a causar todos estos conflictos, ¿verdad? Es decir, la autoridad no se pronunció, no se dijo de manera clara que estábamos ante una causa de fuerza mayor. Lo que recoge la palabra literal, la Ley Federal del Trabajo, es contingencia sanitaria, lo cual por el mes de mayo la autoridad todavía no lo reconoce. Entonces, seguimos todavía como está desde el día 1 de abril, por todo el mes de mayo, seguiremos en emergencia sanitaria para efectos jurídicos y laborales. Para efectos de salud y demás, prácticamente estamos en fase 3. O sea, dice la autoridad, bueno, te voy a restringir la movilidad, te voy a ampliar más allá de 30 días, pero prácticamente te digo, estamos en fase 3, pero seguimos en emergencia sanitaria. Para efectos jurídicos, es decir, el gobierno federal pues no asume el costo político de que las empresas puedan ahora sí estar facultadas para pagar este salario mínimo. Dejan o permiten que se siga dando esta confusión en perjuicio también del trabajador, porque el trabajador dirá, no, seguimos en emergencia sanitaria y tu patrón estás obligado a pagarme el 100% de mi salario aún y yo permanezca en mi casa y sea empresa no esencial por todo el mes de mayo. Y agua, señores, este es un tema que necesitan las autoridades, sobre todo del trabajo, a aclararlo, porque si no es así, vamos a crear un conflicto y vamos a crear una revolución, porque a todas luces pareciera que el patrón de manera unilateral está despojando de su salario y del llevar la comida a la casa de las familias trabajadoras. Y yo creo que es un problema, Andrés, demasiado grave que no se puede quedar en el aire y pues no se debe de resolver en una plática como esta. Es decir, se debe de escalar hasta las autoridades y que sean ellas las que afirmen y confirmen cómo deben de proceder los patrones, porque esta duda la tienen todísimos. Y hay abogados y contadores, trabajadores, todos. Y no hay alguien que diga como autoridad, hey, señores, esto es lo que se debe de interpretar de la ley. Lo dejan a que el pueblo, la sociedad, bueno, pues por ahí tome algún orden, ¿verdad? Y al final va a salir la autoridad en junio, julio, ¿sabes qué? Actuaste con un proceder incorrecto. Fíjate que mi interpretación no era que pagaras el salario mínimo a partir del mes de mayo, debiste haber pagado el 100%. Oye, pero ¿y por qué no te pronunciaste de manera oportuna, ¿verdad? Y dejaste provocaste con estos términos ambiguos de emergencia sanitaria y no contingencia sanitaria a que los patrones se pronunciaran al respecto? Yo creo que es un problema bastante grave, Andrés. Así lo es, Luis. Oye, volviendo un poquito con tus palabras, me haces cuestionar en el caso nuevamente de las visitas que hacen las distintas secretarías. Por ejemplo, para no pensar tanto que se trata de una auditoría, de un cateo fiscal, creo que la mejor defensa es el ataque. Lo has hablado, quisiera que ahondaras un poquito más en cómo debemos estar preparados para recibir esas visitas. Y si, por ejemplo,
recibimos una visita de la Secretaría de Salud. ¿Qué tan facultados están para meterse con cuestiones de declaraciones de años anteriores, que se esté al corriente en el pago de los impuestos? Y vas a decir, oye, pues bueno, tú eres salud, ¿qué tiene que ver con todo esto? Y hasta dónde en un determinado momento se debe facilitar esa información, o el hecho de negarla nos pondría en un predicamento. Sí, la autoridad que debiera de hacer estas diligencias de manera correcta y que tiene todas las facultades es la Secretaría del Trabajo, que hay, insisto, una Secretaría del Trabajo Federal y Secretaría del Trabajo Estatal, dependiendo de las actividades. Esa es como que la autoridad que puntualmente está realizando las visitas. Pero por otra parte también, Protección Civil puede ingresar, no a pedirte documentos, pero así a verificar que estés guardando la sana distancia y todos los temas de salud, que los tengas implementados, que traigan el cubrebocas, etcétera, que no estén trabajando las personas de más de 60 años, que no estén trabajando los menores de 18, que no estén, bueno, esa sí no es restricción, que no estén trabajando, por ejemplo, personas con ciertas enfermedades, aun y cuando tengan una edad menor a los 60 años. Entonces, toda esa serie de restricciones sí están ahorita prácticamente cualquier autoridad puede llegar a exigir esa serie de documentos. Por eso es muy importante, bueno, pues esta recomendación que les damos, este simulacro, en donde es importantísimo tener a la vista el acta constitutiva, Andrés, su constancia de inscripción al RFC, su constancia de inscripción al Seguro Social, la lista de trabajadores, los recibos de nómina, los contratos de trabajo entre el patrón y trabajador, y si existe un contrato colectivo, pues también la constancia de adhesión a alguna cámara, entre otras cosas, que esto le va a permitir una evidencia a la autoridad para saber, oye, tú eres una empresa esencial, ¿dónde están tus órdenes de compra de tus clientes? ¿Verdad? Donde yo pueda verificar que el producto o servicio que tú estás prestando apunta a una a actividad esencial, entre otras cosas, y lo que recomendábamos, la carta o salvoconducto, como tú le referías, ¿verdad? Entregada al trabajador para que él se esté transportando si trabaja o colabora fuera del municipio donde está establecida la empresa. Esas son las recomendaciones básicas, hacer este paquete para tenerlo a la vista, porque la autoridad va a venir de manera muy rápida a pedirte toda esa serie de documentos. Si no cumples en normatividad, te va a poner ahí una infracción y luego va a pasar a la parte operativa de físicamente esto que mencionábamos ahorita del tema de sana distancia y todo el tema de salud. Luis, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, creo que hay un tema importante, sobre todo para la gente de Monterrey. Creo que el gobierno municipal está implementando algunos apoyos, un prorregio empresarial, algo así. ¿Qué sabes tú a este respecto? El gobierno del municipio de Monterrey, aquí en Nuevo León, bueno, pues está ofertando o poniendo disponible 45 millones de pesos, que esto impactaría aproximadamente 15,000 empleados. Esto es 375 pesos por 8 semanas para cada trabajador. El requisito es que la empresa, persona física o moral, no haya recibido más de 4.5 millones de pesos en el año 2019, y el trabajador no gane un ingreso mayor a 20,000 pesos mensuales, y que también el trabajador, patrón y trabajador deben de tener su domicilio dentro del municipio de Monterrey. Hay que presentar, obviamente, pues la petición correspondiente a través de la plataforma, y pues ese es el beneficio, ¿no? Serían esos hasta 3,000 pesos por trabajador, y con un máximo o una plantilla máxima de 11 empleados. Pero bueno, pues si volvemos un poquito al lenguaje coloquial, creo que en este tipo de apoyos siempre, como se diría, no la brincan sin guarache, porque tienen ciertos condicionamientos, ¿no? Es correcto, sí. Pues mira, nosotros otra vez, es difícil un contribuyente de 4.5 millones de pesos, pues ya estás hablando de una empresa pues muy microempresa, ¿verdad? Entonces, prácticamente se te quedan fuera muchas empresas. Esas de 4.5 millones, muchas de las veces tus trabajadores los tienen de manera informal. Entonces, al ser informales, pues sí los tengo, pero tengo 10 empleados, pero están informales, entonces no te haces acreedor al beneficio correspondiente.
Esto deja, como dices tú, un estado de frustración por parte de las compañías. Aparte de que, pues, están pidiendo otra vez comprobante de domicilio, poder, declaración anual del año 2019, el contrato de arrendamiento, el recibo del predial, la cédula de cuotas, la identificación RFC y contrato y domicilio de los trabajadores. Muchos trabajadores dicen, hey, no metas el beneficio por mí, ¿verdad? O la empresa dice, oye, yo tampoco voy a exhibirle al municipio esta información, ¿verdad? Porque obviamente esto va para empresas también que no sean esenciales. Entonces, yo soy un mini restaurante, soy esencial, no califico, entonces tengo que ser de los que están guardados en casa. Pero aguas, porque ahorita tú mencionabas, pues le puedes dar el pitazo a la autoridad de que, hey, yo soy no esencial, estoy guardado en casa, pues te pueden ir a visitar y tristemente te puede salir, ahora sí como dicen en el rancho, junto con pegado, porque pues te van a sancionar porque ya les levantaste la mano y decir, hey, yo no soy esencial, pero tampoco debes de estar operando, ¿verdad? Entonces, dentro de esta verificación, pues puede haber un conflicto. Entonces, aquellas empresas que vayan a optar por recibir este beneficio, pues sepan que se tienen que ir derechitos, ¿verdad? Y la empresa no debe de estar teniendo ninguna actividad económica porque, insisto, pues te va a caer Secretaría del Trabajo con las clausuras y sanciones que ya mencionábamos, Andrés. Así es, Luis. Bueno, pues creo que este programa le podemos subtitular como Camina Derechito. Oye, antes de despedirnos, por favor, dime, ¿cómo te podemos contactar para poder profundizar ya en lo particular sobre algunos temas de consultoría que quisiéramos contratar contigo? Sí, mira, con mucho gusto te dejo mi correo electrónico y también para tu audiencia es contacto@padronvillalobos.com, contacto@padronvillalobos.com, que digan que nos vieron por aquí de cosas de impuestos y cosas peores y con mucho gusto les damos una asesoría gratuita de primer contacto, porque es importante, Andrés, hoy en día que las gentes reciban la asesoría correcta. Dentro de esta conciencia social que tenemos como firma contable, bueno, pues también está poner nuestro granito de arena. Entonces, estamos allá a la disposición de tu audiencia y con mucho gusto les podemos asesorar en ese tema de las guías, en cómo obtener un beneficio fiscal, en que mi contador dice, pero se me hace ilógico, con mucho gusto les apoyamos. Luis, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos quienes nos han seguido a través de este programa de impuestos y cosas peores de la serie Los Especialistas. Luis, pues te invitamos a que sigamos platicando dentro de una semana, ya que estamos viendo que las reglas cambian y seguramente, tal vez, habrá alguna novedad interesante. Un abrazo y estamos platicando. Hasta la próxima. Igualmente, quédense en casa y que pues todos estén muy bien. Bendiciones para todos. Saludos.